Profesor Ramón Rolando Torres. Él es historiador formado en la Universidad Nacional y con muchísimos estudios hechos paralelamente. El grupo está en varias instituciones importantes. En su momento fue director de la Biblioteca Nacional de Paraguay, la Biblioteca del Estado Paraguayo, también del Archivo Nacional, y hoy sigue trabajando dentro de la Secretaría Nacional de Cultura. Y desde esa ubicación, desde ese lugar, le cupo ser el protagonista del otro acontecimiento que celebramos y que es la incorporación de Tereré al patrimonio cultural de la humanidad. Y eso también, como decíamos hace rato, en muchos lugares es como que la gente comenzó a hablar de eso, pero hubo un olvido, no sé si involuntario, en este sentido de mencionar nombre y apellido. Porque si alguien acá mojó la camiseta, como se dice, y puso todo el empeño para que el Tereré sea parte del patrimonio cultural de la humanidad hoy, ese es el profesor Ramón Rolando Torres, quien hoy nos distingue con su presencia y a quien tuvimos siempre acá en la casa, parte de la casa, por mucho tiempo dio clases acá en el Ateneo, entonces hoy volvió a su casa, pero hoy volvió para ser homenajeado por nosotros. Y este homenaje, profesor, es sencillamente para reconocer tu valioso trabajo para que hoy el Tereré sea patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Gracias, profesor, que acá te vamos a entregar. En este caso, todavía la profesora Porfiria, si puede entregarle también esta distinción que es específica. Una es general y la otra es específica. Acá te entrega por la otra. Te va a entregar a la doctora Porfiria. Y el nombre también de Paraguay, que cada pedacito de Paraguay está representado acá con los coordinadores, directores departamentales. Como en debe, porque hoy, en nombre de mi compañero, te hago llegar este regalo, este premio, para que humildemente otorgamos por el apeteo de lengua y cultura guaraní, pero repito, otra vez el corazón lleno, con el alma, y lo entregamos a ustedes. Muchas gracias, profesor. Yo casi nunca hablando de un perfil un poco bajo, pero le vamos a obligar a cada profesor a decir algo, sobre todo que nos cuente un poco cómo fue ese proceso, que puede comentarnos por lo menos brevemente, profesor. Y gracias, felicidades. Gracias primeramente a las autoridades del Ateneo, gracias por la presencia de Dani Lucas, gracias señor embajador, los amigos que nos acompañan y por supuesto a los directores presentes. No es de mi región, yo soy campesino y me gritaron campesino por primera vez cuando me fui a hacer sin mejor en Milán. Antes vivía libre, no por el campo, no entendía lo que pasaba. Bueno, yo fui empujado, estaba en una institución más o menos con 30 funcionarios, la Biblioteca Nacional, prestigiado dentro de la cultura, organizando la digitalización de los periódicos desde su fundación 1853 a 1900, trabajando duramente, pero visto que cambia el gobierno y qué hacemos de este hombre. Y entonces la UNESCO había quitado la convención del 2003 por el patrimonio cultural inmaterial, y entonces se crea la dirección de antropología, una dirección con 3 funcionarios, y entonces a organizar. Y cuando uno tiene una vergüenza pública, siempre quiere justificar su sueldo en las instituciones donde está. La Biblioteca Nacional de Digitalización, en el Archivo Nacional me tocó hacer la organización del Archivo General de la Nación. ¿Y qué voy a hacer en antropología de la Secretaría Nacional de Cultura? 3 funcionarios sin herramientas técnicas que obligaban a la UNESCO, que era el registro de los bienes culturales. ¿Cómo hacer todo esto? Y empezamos a trabajar y gracias a Dios nos imaginamos y tuvimos a Perú, México y Cuba para entrenamientos técnicos. Nosotros recibimos y agradecemos nuevamente a un representante, una técnica de Cuba que estuvo con nosotros una semana para relevamiento de cultura inmaterial. Porque a nivel nacional decían, ¿qué es la cultura
cultura inmaterial, me fui junto a mi director general y me dijo, no me interesa, los museos están cayendo sobre mí, el tereré va a estar ahí. Y entonces hubo cuestiones llamativas, se registró la sopa, más o menos intentaron registrar en Argentina, se registró como marca el tereré en Río Grande del Sur. Y fueron sustos grandes que nos apoyaron a nosotros y empezaron a vernos. Y cuando por último vino ya el experto mexicano, nos preguntó, ¿tienen alguna propuesta? Y le dijeron, mi director, no tenemos nada. Yo levanté la mano. La dirección tiene 2 propuestas. Y no sé si ustedes van a darme la razón. 2, nosotros no podíamos trabajar la guardia, por ejemplo, porque era un sector muy grande para nosotros, no teníamos la infraestructura. Ahora cultura inmaterial es grande, pero en ese momento teníamos que trabajar lo que teníamos. Y cualquier administrador debe notar, asociarse con la sociedad civil. Generalmente el administrador público compite con la sociedad civil, y ese es su error. Revisamos qué teníamos registrado, y teníamos registrado la chipa y el tereré como ley nacional. Entonces hicimos las herramientas técnicas para que la Secretaría de Cultura, como pide la UNESCO, lo registre. Lo registramos y ya la última etapa, después de los expertos peruanos y expertos cubanos, vino el experto mexicano. Ellos tenían una serie de cosas reconocidas y nos explicaron, esto no es solo cuestión de cultura, es una cuestión económica, porque México hizo reconocer una cantidad de comidas típicas y ahora los turistas preguntan y consumen eso. O sea que estamos haciendo algo grande, porque lo que a mí me hacían sentir es que no podíamos y que no era tan relevante, pero seguíamos peleando por eso. Y entonces llega lo que estaba comentando aquí la homenajeada también, la hija de García Cien, la compañera. Es un elemento compartido. Y yo llenamos con el equipo de 3 personas que teníamos 2 fichas para la UNESCO, que había que pasar en francés y en inglés. Optamos por el inglés porque entraban más palabras. Entonces, presentamos la chipa y el tereré en 2 carpetas diferentes como propuestas, porque ya estaba. Hay una cosa que la gente no se da cuenta. El Estado quiere proponer qué se va a usar y qué elemento cultural se va a utilizar. Y la UNESCO no pide eso, no pide de esa manera. Nosotros no podemos usar dinero del Estado e imponer una manifestación cultural. Se reconoce lo que está de uso generalizado y de uso popular. Y el tereré y la chipa llenaban esos requisitos. Nosotros en ese momento no podíamos ir a hacer una función con la paraña, no teníamos dinero, no teníamos recursos. Entonces empezamos a presentar lo que teníamos. Y entonces chocamos con un problema. Es de uso compartido, de uso cultural compartido. Río Grande del Sur, Corrientes, pero había algo que no conocían: la cultura del guayana. Y entonces estaba ahí nuestro representante de la UNESCO, un almuerzo en el Bar San Roque, me invitan allí y me dicen, ¿cómo podemos solucionar este problema? Y me dice el experto mexicano, usted nos puede presentar una planilla, una carpeta nueva, que sea tereré con la cultura del guayana en una semana, señor. Y eso fue lo que se llevó. Después teníamos que hacer todos los trabajos técnicos, hasta la producción audiovisual. Yo me convertí en guionista, sin serlo, ¿verdad? ¿Qué podíamos representar? ¿Qué podíamos hacer? Y allí ya tuvimos apoyo, ¿verdad? La sociedad civil, las productoras, todas esas ya era un momento en que se podía reconocer. Pero hay que creer, y yo creo que tenemos muchos elementos más que se pueda reconocer.
Yo sé que la guarania es algo exquisito. No todos lo escuchan a la mañana, como ¿verdad? Chipa, ¿verdad? Que nos despierta hasta la siesta. Y si yo les preguntase cuántas guaranias saben, va a ser 2 o 3 por ahí, ¿verdad? Porque algunos porque es una expresión exquisita de nuestra cultura, que fue creada para eso. Pero mientras tanto no debemos descuidar los pequeños, o sea que en las pequeñas grandes manifestaciones no tenemos que, por eso se registraron 80 manifestaciones, un registro provisorio en industria y comercio para que no se usen como marca, que son comidas típicas, meriendas y bebidas. Entonces hasta allí yo estuve en esos trabajos. Y entonces cómo ha evolucionado y se entiende ahora qué es la cultura inmaterial. Acuérdense que en 1872 la UNESCO sacó una convención para salvaguardar los grandes monumentos. Pero después, con el avance de la tecnología y los conocimientos, se descubrió que los conocimientos comunitarios, la cultura viva, se estaba perdiendo. Y entonces salió la convención del 2003. Entonces, ¿qué es lo que sabe? El conocimiento que tenía nuestra abuela, que recibió de generación en generación. Y no es la sopa, porque la gente te dice, la sopa es material. Sí, es material. Pero la receta, ¿qué es? Es allí. Entonces, a mí, periodista, pero la sopa es algo material. Y sí, pero que ahora que comemos, ¿en dónde? En los supermercados, a los apurones, es probable que si nosotros no salvaguardamos esto, la próxima generación ya no conozcan estas recetas. Además, una simple situación, la chiva, por ejemplo, ya se perdieron una cantidad de variedades. Ahora sabemos el almidón, el mestizo, que son los más comunes, ¿verdad? El chipacandoy, por ejemplo, ya muy pocos conocen, ¿verdad? El chipapirú, ya saben. Entonces, es ese conocimiento inmaterial. Paraguay tiene muchísimo, pero se debe presentar con herramientas técnicas. Yo sé que se presentó el guaraní, pero no se presentó con las herramientas técnicas de vida. Y entonces hay que trabajar técnicamente cuidadosamente. Yo agradezco muchísimo este reconocimiento porque hay mucha ingratitud y también yo estuve consciente cuando eso se les paga. No es como un trabajador que como García Ciani lo hizo. Nosotros nos fuimos en Itacurí, encontramos el Museo del Tereré. ¿Qué iniciativa tan creativa? Y ahí fotos, porque el trabajo era, ¿desde cuándo se usa tereré? ¿Dónde empezó? Empezó en Río Grande, en Corrientes, en Montero, y demuestren. Había un coleccionista de la guerra del Chaco, tenía como 50 fotos de nuestros soldados tomando tereré. ¡Qué gran respaldo! ¿Cuánto agradecimiento para ese señor, un arquitecto, coleccionista? Ya teníamos Termosol del Chaco, sin duda, acá. Nuestros aviadores, gente usando tereré, tomando tereré. Un documental boliviano nos ayudó. En la oscuridad disparé a un soldado paraguayo. Lo encontré sin ropa interior. Solo tenía el pantalón. Y tenía por la cintura una guampa y una bombilla con que ellos toman agua. Nos describió, nos dio todos los detalles, ¿verdad? Después nos llama un historiador militar y nos dice: acá hay una memoria de 1864 de un técnico inglés que dice que los paraguayos ensucian el barco tomando tereré y golpean por el barco su pampa. Entonces tuvo que poner orden. Muchas veces nuestras fichas cambiamos, muchas veces. Entonces es antes. 1864, poco tiempo después de fallecer Don Carlos, teníamos ya esa. Después encontramos a Moisés Bertoni. Nos dijo Moisés Bertoni:
Se nos van a parasitar esta gente. 1920. O sea que esto es fantástico, gente, cuando ustedes empiezan a mirar a sus comunidades, qué cultura se puede perder, qué podemos resguardar mediante la investigación. Y hablando con nuestros padres. Yo tengo padres separados. Yo prohíbo a mis hermanos escuchar a mamá quejarse de papá y a papá también quejarse de mamá. Entonces, papá, yo vine a visitarte, por favor, esa es mi mamá. Yo no me da ese décoli, no hay problema. Yo no tengo nada que ver. Y bueno, me pregunto, papá, ¿cuál es el igual o ella? Ahí llegó ella, asaltante correntinos. Acá yo unía a PTI misionero. A ella le haya pedido. Bueno, ni juramental. Dice que es un juramento. En guaraní está pecado. Y juramentano Manuel era Manuel Diego. A ella fue un guay, le tomaron su esposa prisionera allá en Corrientes y entonces le pescaron en una estejada. El apón de su socio dice, oye, y comienza a viajar de una y usa llave. ¿Y por qué dice? Y en el esteral se le encerró la policía, porque ya nadie podía ir a San Ignacio, porque ellos se encontraban y mataban. Y la gente que común los amaba. Ay, mucho fue la gente con una madera, les empezaba aguacero llave. Cuando llegaba un aguacero una vez, ataron los puños del pantalón, cargaron el dinero allí y tiraron sobre el techo. A una policía, no, disparar y voy a quitar la plata. Entonces puedo ayudar entero. Viste que esos héroes sociales, más o menos, esos rebeldes sociales, ustedes no se imaginan. Porque yo siempre pienso en mi pueblo. Veo en mi pueblo a la gente tomando tereré. ¿Cómo se divierten esta gente? ¿Qué hacen esta gente? Ahora los médicos que están de acuerdo a un rato, no me van a llegar a sepa. Médico te digo vacaciones. Porque nuestra cultura rural es tan rica que te cuentan tantas cosas. Entonces debemos estar preparados. Cada comunidad debe exigir a la Secretaría de Cultura, solicitar ante ella qué cosas de cultura inmaterial, qué manifestaciones quiere registrar y trabajar en su comunidad para que nuestra cultura inmaterial no se pierda. Muchísimas gracias. Disculpen el tiempo. Enfermedades de todo profesor pueden tener miles de problemas, pero tienen un espacio y se convierten.